Vamos a comenzar el capítulo 5, ¿se acuerdan? Sí. Lucas, el capítulo 5. Estamos en el año de la misericordia y aquí veremos cómo de una manera, digamos, que se pueda percibir con nuestros sentidos, al menos de los que convivieron con Jesús, podríamos decir que se hace visible esa misericordia de Dios. O sea, creo que es el Papa Francisco que dice que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Y eso lo vamos a ver pues, en todo el Evangelio de San Lucas, pero de un modo especial empezamos a verlo aquí. Bien, vamos a empezar entonces. Leemos en el capítulo 5 los versículos 1 al 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. O sea, tenemos pues que ha comenzado, como vimos en el capítulo anterior, la vida pública de Jesús predicando y además haciendo muchos milagros. Recordemos que nos explicó cómo al atardecer de aquel sábado llevaron cantidad de enfermos de todo tipo, y Jesús los curaba. Y los curaba además con esa actitud de misericordia, poniendo las manos a cada uno de ellos. Eso explica que ahora ya esta muchedumbre, esa cantidad de gente que acude a escuchar a Jesús. Y se ve que están tan encima de él que para encontrar una distancia y poder hablar con más tranquilidad, pide a Pedro, prestada, por decirlo así, su barca. Se nos dice que en ese momento los apóstoles han estado pescando, después veremos que no habían conseguido pescar nada, y ahora pues cansados estaban lavando las redes para prepararlas para otro momento. Y es en este momento cuando Jesús sube sobre la barca de Pedro y desde allí habla a la gente. Sigamos desde el versículo 4, vamos a leer hasta el 10. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». O sea, fijemos que aquí Lucas se fija sobre todo en Simón. Pero del relato se ve que no estaba Simón solo. No se habla de Andrés, el hermano de Simón, pero sin duda que estaba también, porque juntos pescaban. Y Jesús, una vez que ha terminado su predicación a aquella muchedumbre, le dice a Pedro pues que bogue mar adentro, estamos en el lago de Genesaret, y eche las redes para pescar. Fijémonos que Jesús no era pescador. Había sido carpintero, pero pescador no. Simón sí que era pescador y sabía el momento oportuno, el momento que realmente no valía la pena echar redes. Y se lo dice al Señor: «Señor, hemos estado trabajando toda la noche». O sea, cuando podríamos decir es el momento más adecuado para pescar y no hemos encontrado nada. Pero fijémonos que, sin embargo,
Simón, que ya había sido testigo del milagro que se había hecho con su suegra, ¿se acuerdan, no? Y había visto también los otros milagros que había hecho. Y había visto la autoridad con que Cristo enseñaba. Ya tiene fe en la palabra de Jesús. Por consiguiente se lo dice, en tu nombre echaremos las redes, o sea, me fío. Podríamos imaginarnos, y sin mucho esfuerzo, que ciertamente Pedro y sus compañeros estarían cansados. Han estado toda la noche pescando. Pero se fían de la palabra del Señor y por consiguiente echan las redes. Y en ese momento en que no era lo oportuno, cogen tanta cantidad de peces que se rompían las redes y que llenan 2 barcas. Porque se habla también de sus compañeros, que eran socios, que es Juan y Santiago, su hermano. Y no sé si se han fijado que aquí Pedro, que como digo había sido testigo de los otros milagros, sin embargo es aquí cuando le toca, cuando se siente impactado. Porque fijémonos que dice: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Es decir, en aquel momento, ante esta pesca fuera de tiempo y tan abundante, él, que era pescador, entiende perfectamente que allí estaba la mano de Dios. Y podríamos decir que lo entiende de una manera tan cercana que antes, digámoslo así, no le había llegado como le llega ahora. Entonces tiene esa experiencia de esa cercanía de Dios trascendente, que como contraste le hace ver su miseria, le hace ver su pecado. Es como el que se mira en un espejo y se ve si la cara la tienes limpia o sucia. Ante esa presencia, esa cercanía de Dios, siente, repito, su pequeñez, su pobreza, su indignidad, su pecado, y por consiguiente le dice al Señor: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Y es muy interesante la respuesta de Jesús. Dejémonos que Jesús le dirá: no temas, no temas. Es una expresión que creo que ya nos ha salido unas cuantas veces. Dios no quiere que tengamos miedo ante Él. Es nuestro Padre. Es el que busca nuestro bien, el que como nadie quiere que seamos felices y nos quiere libres. No nos quiere encogidos, por decirlo así. Quiere que ante Él tengamos esa confianza filial. Y fijémonos que aquí Jesús, que se ha fijado, San Lucas está hablando sobre todo de Simón, le dice a Simón algo que de alguna manera le hace ver que esta pesca milagrosa es al mismo tiempo que una señal que le confirma realmente quién es que está ahí con ellos, por lo tanto la autoridad y que él realmente es el Mesías, aunque lo irán descubriendo del todo poco a poco. Pero al mismo tiempo también este milagro tiene un significado que hace referencia a cuál será la misión de Simón y de los demás. En adelante vas a ser pescador de hombres. Es decir, a través de ellos, con la omnipotencia, con la fuerza que viene del Señor, ellos van a poder colaborar para la conversión de muchos. Tertuliano decía que los primeros cristianos se simbolizaban con un pez porque se consideraban que ellos eran los peces que han nacido en el agua, alusión al bautismo, gracias a la fuerza del pescador grande, por decirlo así, mayor, que es Jesucristo. Pues esta imagen de pescar les va a recordar cuál es su misión. El mar muchas veces se presenta como un lugar inseguro, un lugar de peligro. Pues ellos con la fuerza de Dios y su decisión, su colaboración con el Señor, van a lograr salvar a muchos de este mundo
tenebroso y peligroso. Por lo tanto, no temas. Y ahora el versículo 11, vemos la reacción después de este milagro. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. O sea, aquí nos dice pues San Lucas que después de esta experiencia, ellos dejaron la barca, dejaron todo y le siguieron. San Marcos nos da más detalles, ahora lo veremos, pero yo quisiera que nos fijáramos que en el caso de la vocación de Simón y de Andrés su hermano, de Juan y de Santiago, y en toda vocación, no solamente de los apóstoles, en toda vocación en la Iglesia, diríamos que hay como Dios no llama así de golpe, diciéndole qué es lo que quiere, sino que es algo que se va manifestando poco a poco. Y eso lo vemos en los apóstoles también. Si ustedes recuerdan, viendo el conjunto de los evangelios, porque Lucas no nos lo da todo, ya saben que trata de resumir y nos va dando los puntos fundamentales que él considera importantes para profundizar en nuestra fe, pero vemos que hay todo un proceso. Primero hay un primer encuentro, y esto ocurre en toda vocación. Hay un primer encuentro con Jesús. ¿Se acuerdan cuándo fue el primer encuentro de Andrés y de Juan y luego de Pedro con Jesús? Exacto. Quizás podíamos leerlo. Vale la pena leerlo. Fijémonos en San Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 35 al 42. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es Maestro, ¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. O sea, fijémonos que aquí tenemos lo que es el primer encuentro de este grupito con Jesús. Y es un primer encuentro que les impacta. Vemos que Andrés le ha impactado y va a buscar a su hermano a presentarlo a Jesús. Se dice que fue el primero, lo cual quiere decir que también Juan buscó a su hermano Santiago y lo llevó a Jesús. Y cuando Pedro se encuentra con Jesús, hay un detalle muy interesante. Se dice que Jesús se le quedó mirando. Es esa mirada, de ese encuentro, esa mirada de Jesús, que siempre, no sé si recordarán, que creo que era el Papa Benedicto que decía que empezamos a ser cristianos precisamente cuando tenemos un encuentro con Jesús. Y a partir de ese momento es cuando empezamos de verdad a ser cristianos. Porque ser cristiano significa una relación personal con Jesús. Pues hay ese primer encuentro. Luego de ese primer encuentro hay el momento en el que ellos se van encontrando una y otra vez con Jesús. Y llega este momento en el que Jesús les llama y ellos dejan todo. San Marcos nos da más detalle. Vamos a buscar en el capítulo 1 de Marcos los versículos 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres». Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Sabemos que hay distintas etapas. Primero se han encontrado con él, pero ellos han seguido en su trabajo como pescadores.
Han tenido una relación, sí, le habrán encontrado de vez en cuando, le habrán seguido de vez en cuando, pero ellos seguían con su trabajo. Entonces, un segundo paso, cuando Jesús les dice que les sigan. Y entonces ellos lo dejan todo. De Juan y de Santiago se dice que dejaron a su padre con los jornaleros y se van con Jesús. Y entonces ya comienzan a un seguimiento, digamos, más cercano, más constante. Se dedican a seguir a Jesús. Pero todavía no es la llamada definitiva. Luego llega el momento de la llamada definitiva en el que ya el Señor le dirá para qué los quiere. En el mismo Marcos, fíjense en el capítulo 3, versículos 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. O sea, ahora viene la lista de los que siguen, a los que Cristo llamó. Pero fijémonos que ahora es, dentro de ese grupo que le siguen ya habitualmente, que en un momento dado Jesús, después nos dirá San Lucas, como lo veremos en su momento, de toda una noche en oración, entre todos ellos, elige a los 12. Y San Marcos nos da ese detalle, eligió a los que él quiso. Es decir, la iniciativa parte de Jesús, la vocación se llama por eso, porque la iniciativa parte de Jesús. Y los elige ¿para qué? Para que estén con él y enviarlos a predicar. Le da las potestades adecuadas y necesarias para cumplir esa misión. Pero es interesante ver ese proceso, esas distintas etapas. Y si nos fijamos, eso nos ocurre a todos. Nosotros también ha habido un proceso en nuestra vida de fe. Ha habido un primer momento en el que quizás hemos encontrado a Jesús, en el que hemos empezado a acercarnos, pero llega el momento en el que ya vemos claro qué es lo que Dios quiere de nosotros. Como digo, esto es en todos ellos, en todas las vocaciones que Dios da. Y no me refiero solo a la vocación religiosa, también hay vocación al matrimonio. Hay distintas vocaciones. Pero Dios va preparando, hasta que manifiesta qué es, para qué le llama, para qué le ha capacitado. Y esto lo mismo ocurrió con los apóstoles. Claro está que eso supone la fidelidad, la correspondencia, en este caso, de los apóstoles. Y ellos han correspondido. Bien, continuemos ahora y leamos los versículos, volvemos a Lucas, versículos 12 al 14. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Aquí tenemos realmente una situación de una persona en una situación realmente de extremo sufrimiento. La lepra es una enfermedad dolorosa, es una enfermedad triste, por decirlo, como todas las enfermedades son tristes, pero en aquel tiempo la lepra tenía unas connotaciones que le hacían especialmente triste y tremenda. Porque ustedes saben que según la legislación de Moisés, el leproso no podía vivir en la ciudad, no podía compartir su vida con otros, tenía que separarse y además que su aspecto mostrara que era una persona, digámoslo así, que contaminaba, impura, decía, y por consiguiente huyeran de él. Lo que la enfermedad se hacía terriblemente dolorosa, ¿no? Si quieren podemos leerlo en el libro del Levítico, en el capítulo 13, los versículos 45 y 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará sus vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, Inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. O sea, fijémonos, lo que prescribía la ley era terrible, la situación, por lo tanto, de los leprosos.
Claro, era una enfermedad en aquel momento pues muy contagiosa. Y siempre lo es, ¿no? Pero ahora hay otras condiciones sanitarias, que hay otra situación, ¿no? Aquí se nos dice que era en la ciudad donde este hombre se encuentra con Jesús, pero sin duda alguna, teniendo en cuenta lo que prescribe la ley, no estaba dentro de la ciudad, seguía fuera. Y prueba de que estaba fuera y no estaba en el interior de la ciudad es que luego le va a decir que no se lo diga a nadie. Si estuviera dentro de la ciudad, habría más testigos. Pero fíjese que nos interesa la actitud del leproso y la actitud de Jesús con el leproso. El leproso sin duda ya había oído hablar de Jesús, cierto. Sin duda que ya sabía que Jesús había hecho muchos milagros. Y todo esto, sin duda alguna, porque la gracia le movió a ello, porque es con la ayuda de la gracia a la que nosotros correspondemos que llegamos a la fe. En este hombre hay una sinceridad y ha llegado a una auténtica, digamos, confianza plena en la palabra de Jesús. Porque fijémonos cómo le dice: si quieres, puedes limpiar. ¿Sí? Depende de que tú quieras. Tiene la certeza de que Jesús puede limpiar. ¿Y qué hace Jesús? Pensemos que en aquel momento, según la ley mosaica, el que tocaba a un leproso quedaba impuro legalmente. Y Jesús no le importa. Lo más importante para él es la caridad, es mostrar el amor de Dios, su amor a este hombre. Y este hombre ha tenido que vivir solo, diciendo impuro, impuro, para que la gente se aleje de él. Y Jesús se acerca y le toca. Esto para él tuvo que ser impresionante. Sin que le importe quedar legalmente impuro. Y le responde: quiero, sé limpio. Le había dicho, si quieres, y él dice, quiero. Fijémonos la importancia de la fe. El otro le ha propuesto esa plena confianza, le ha hablado de esa confianza plena en que depende de que él quiera, y Jesús manifiesta toda la actitud de misericordia de Dios para con el que sufre. En este caso, para con este leproso. Y por eso, repito, no solamente le dice quiero, sino que le toca. Hay esa cercanía de Jesús al leproso. Y efectivamente, en aquel momento, este hombre quedó limpio. Y de acuerdo con lo que decía la ley, como hemos visto, él le dice que vaya a ofrecerse, que vaya al sacerdote, para que, de acuerdo con lo que prescribe la ley, dé testimonio de que está curado y por lo tanto ya pueda hacer vida social normal. Porque de la misma manera que cuando, como hemos visto en el libro del Levítico, cuando una persona estaba enferma de lepra, debía de ir al sacerdote para que éste confirmara, y una vez confirmado que estaba leproso, diera, digámoslo así, el decreto, la orden de que tenía que marcharse fuera, pues también para reintegrarse tenía que ir al sacerdote y éste ya le daba certificado, digámoslo así, de salud y ya podía hacer vida comunitaria. Pero le dice, no se lo digas a nadie. Claro, nosotros podemos pensar, pero Señor, ¿cómo dices eso? ¿Cómo se lo puede callar este hombre? Es difícil, ¿no? Una alegría semejante, ¿cómo callarla? ¿Pero por qué le dice el Señor que no lo diga? Fijémonos que ya de alguna manera lo habíamos visto antes. La idea que tenían del Mesías no era la correcta. Y el Señor le interesaba que no se cundiera tanto, porque la gente, de alguna manera, y esto lo hicieron en alguna ocasión, le querrían obligar a declararse Mesías como ellos pensaban que debía ser el Mesías, que no era realmente el Mesías que era Jesús y que Dios había anunciado. Pero claro, ¿cuál es la consecuencia? Fijémonos los versículos siguientes, 15 y 16, volvemos a Lucas, Lucas 5, versículos 15 y 16.
pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea, el normal, lo que dice el versículo 15, podríamos decir, es lo normal. La gente va diciendo y se va pasando de boca en boca y por consiguiente su fama cada vez se va extendiendo más. Consecuentemente, la muchedumbre viene a escucharle y viene a curarse. Pero como contraste, San Lucas nos dice de una costumbre habitual en Jesús. En medio de esas muchedumbres que le rodean, él dice, por su parte, ¿qué hacía? Se retiraba a lugares solitarios y se daba a la oración. Nos encontramos una vez más este detalle que San Lucas nos lo va señalando. La importancia que Jesús da en su vida a la oración. Es decir, a ese diálogo con el Padre, a ese encuentro de tú a tú, de persona a persona con el Padre. Y sabemos que le dedicaba muchas horas a esa oración. Pero en medio de la muchedumbre, en medio del ruido, es difícil poderse concentrar y dialogar en paz. Por consiguiente, busca lugares solitarios, busca el silencio. Podríamos decir que de alguna manera eso nos pasa a nosotros cuando queremos hablar con intimidad con alguna persona. Es muy difícil hablar íntimamente con alguien en medio del alboroto y del ruido, ¿no? Solemos buscar lugares más tranquilos, más serenos, pues mucho más para encontrarnos con Dios. Y digo mucho más porque a Dios no se le ve y Dios no suele gritar. Entonces, en medio del alboroto es un poco difícil poderlo escuchar. Hay que buscar el silencio y entonces sí que podemos encontrarnos con Dios. Aunque Él se puede hacer el encontradizo en cualquier momento, por supuesto. Continuamos, pues, versículos 17. Vamos a leer 17, solo el 17. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. San Marcos nos da un detalle que nos ayuda digámoslo así, a situarnos en qué momento estamos. Porque aquí nos dice simplemente Lucas que un día que estaba enseñando, pero no nos dice ni dónde. San Marcos, en cambio, sí que nos va a decir dónde estaba. Leamos en el capítulo 2, los versículos 1 al 4. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, fijémonos que Marcos, ustedes saben que Marcos fue compañero de San Pedro. Y hay quienes piensan que San Marcos nos pone por escrito el evangelio que predicaba Pedro. Entonces, aquí este detalle que hemos leído nos ayuda, si tenemos en cuenta esto, nos ayuda a situarnos mejor. Nos ha dicho Marcos que están en concreto en Cafarnaúm, una vez más. Y se dice que están en casa, seguramente en casa de Pedro. Y que ha acudido tanta gente que no caben ni siquiera en la puerta. Y por eso cuando llega con el paralítico hacen todo esto que nos lo relata San Marcos y que también lo vamos a ver en San Lucas. Aquí de momento San Lucas sí que nos ha dicho algo que no dice Marcos. Y es que allí, entre esa muchedumbre que estaba escuchando a Jesús, había algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido no solamente de Galilea, sino también de Judea, incluso de Jerusalén, lo cual nos indica que Jesús ya había predicado allí, ya había hecho milagros allí, cosa que nos relata, por ejemplo, San Juan, y que por lo tanto era conocido
Y estos sabios, pongámoslo entre comillas, vienen en este caso a escuchar a Jesús y sin duda alguna ya molestos porque no estaban de acuerdo, Cristo les hacía sombra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y San Lucas, que es médico, recuerden, se ha fijado en este detalle, que la virtud del Señor estaba en él para curar. Es decir, él se ha fijado en esa actitud de Jesús ante los enfermos. Y esa es su, inclinación a ayudarles, a curarles, a aliviarles. Una vez más, esa misericordia, ese rostro de la misericordia del Padre. Seguimos en Lucas, los versículos 18 al 26. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: «¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: «Hoy hemos visto maravillas». Si fijan de nuevo, San Lucas, que se ha dado cuenta, ha prestado atención a la reacción psicológica de la muchedumbre. Hoy hemos visto maravillas, hemos visto cosas increíbles. Bien, pero vamos al relato. Tenemos pues a Jesús, suponemos en casa de Pedro, lleno de gente. Llegan estos amigos del paralítico, no tienen manera de entrar y poner al paralítico delante de Jesús, y no tienen otra ocurrencia que subir al terrao, subir a la terraza, abrir un boquete. Fijémonos que Marcos nos dio ese detalle, porque podemos imaginarnos la impresión que debió tener Pedro cuando veía que le abrían el tejado de su casa. Tenemos que situarnos en aquellas casas de Palestina en aquella época. No eran techos como los nuestros, que habría sido muy difícil abrir un boquete, ¿no? Sino que era mucho más fácil de desmontar. Primero, que eran pisos, digamos, de una sola planta, tenían una terraza a la que se podía subir desde fuera por una escalera, por lo tanto pudieron subir fácilmente. Y estaba hecha, pues, o bien de ramas, o bien de piedras encajadas y con tierra encima. Yo pienso, por ejemplo, yo me acuerdo, por la parte de la Alpujarra de donde soy yo, pues todavía quedan algunas casas que están hechas un poco por el estilo. O sea, hay unas vigas de madera, luego hay unas cañas y encima hay tierra. Entonces, claro, quitar la tierra no es tan difícil. Me imagino que sería algo así aquellas casas. Y claro, esto no quita que para San Pedro ver cómo le abren un boquete en el techo de su casa, pues debió impresionarle. Y seguramente que lo dijo más de una vez. Y San Marcos hace alusión de ello, que Lucas no lo dice, si se fijan. Sí nos dice que subieron a la terraza y desde allí lo bajaron. Pero para bajarlo primero tienen que abrir el boquete. ¿Cuál es la reacción de Jesús? Fijémonos que lo primero que Jesús llama la atención es la fe, tanto del paralítico como de los que le acompañan. Y dice que viendo su fe, les dice: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Claro, podríamos plantearnos, ¿cómo Jesús se le ocurre decir esto? Estando aquellos
fariseos y escribas que están en plan de ver cómo le pueden coger en un fallo. Pero fijémonos que Jesús quería darles una enseñanza, quería transmitirles un mensaje que también es para nosotros. Y es que Él puede perdonar los pecados, porque Él es Dios. Fijémonos que Jesús en el Evangelio se va revelando muy poco a poco. Porque si Jesús, cuando empieza la predicación, hubiera empezado diciendo: yo soy Dios y por lo tanto vosotros me tenéis que adorar y me tenéis que obedecer, la gente le habría tratado de loco y no le habría creído, lo habría dejado solo. Y Jesús es un buen pedagogo. Se va manifestando poco a poco. Primero por esa autoridad de su palabra, por ese equilibrio de su vida, por esa actitud misericordiosa hacia el que sufre, hacia los enfermos sobre todo. Y llega un momento en que empieza a manifestar quién es Él. Pero de una manera que, si nos fijamos, el que lo ve, el que lo escucha, tiene que reflexionar para darse cuenta qué le quiere decir. Esto sigue siendo así. Necesitamos reflexionar, interiorizar. Aquello que se decía de la Virgen, ¿no?, que guardaba en su corazón y reflexionaba cuando una cosa no la entendía bien, ¿se acuerdan, no? Entonces, Jesús le dice, antes que no todo, tus pecados te son perdonados, pues porque en realidad, si nos fijamos, esa es la peor de las enfermedades que podemos tener. Y Jesús ha venido precisamente a eso, a librarnos de nuestros pecados. Todo lo demás son pequeñeces. Porque lo que realmente nos hace daño, lo que realmente es un inconveniente total para ser felices y para realizarnos en plenitud, es el pecado. Todo lo demás no. ¿Y por qué? Es el pecado lo que impide que nosotros podamos vivir en paz y armonía con nosotros mismos, con nuestros hermanos y sobre todo con Dios. Por eso el verdadero mal es el pecado. Era, es y será. Ese es el verdadero mal. Y un mal que solo Dios puede librarnos de él. Por lo tanto le dice, tus pecados te son perdonados. No sabemos si en este caso concreto de este hombre fue el pecado la causa de su parálisis. No lo sabemos. Pero ¿cuál es la reacción de los que estaban allí? De los escribas y los fariseos. Fijémonos que no se habla de los demás, de la gente sencilla que había. No, son los escribas y los fariseos. Los que plantean, ¿quién es este que así blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Fijémonos que lo que dicen no es mentira. Solo Dios puede perdonar los pecados. De hecho, por ejemplo, podemos leer en el libro de Isaías, si quieren buscar Isaías en el capítulo 43, los versículos 25 y 26. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Fijémonos cómo insiste, soy yo, soy yo. Es decir, es Dios quien puede realmente perdonar los pecados y olvidarlos y sanarlos. En el capítulo 44 del mismo, podemos leer los versículos 21 y 22. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Es como en Isaías se presenta de un modo especial Dios que es misericordioso, que olvida, que perdona y que pide fidelidad. Pero es Dios solo el que puede perdonar, nadie más. Por lo tanto, cuando los fariseos y los escribas dicen esto, pero este hombre, ¿cómo dice esto? Solo Dios puede perdonar los pecados. Fijémonos que Jesús no le dice, no, os equivocáis, yo sí puedo. No.
No dice, no, también los hombres pueden perdonar pecados, no. No les dice que están equivocados. Sino que es lo que le dice, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es decir, fijémonos que cuando le dijo, perdonados te son tus pecados, ellos no podían ver si realmente habían quedado perdonados. Pero cuando le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, eso sí que lo podían ver. ¿Y qué era más difícil? ¿Qué cosa pueden hacer los hombres? ¿Pueden perdonar los pecados? Decían no. ¿Y puede curar a un paralítico? Tampoco. Con simple decirle levántate. Es decir, curar a un paralítico, si lo hace es porque es Dios. O porque tiene el poder de Dios. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, o dicho de otra manera, para que veáis que soy Dios, levántate y vete. Luego Jesús dará ese poder a los hombres. En el Evangelio de San Juan tenemos aquel texto cuando Jesús les dice a los apóstoles, a quienes recibís el Espíritu Santo, a quienes perdonáis los pecados les quedarán perdonados, a quienes se retuvierais les serán retenidos. Es decir, Jesús ha dado a la Iglesia la potestad de seguir perdonándonos nuestros pecados, porque ese es, repito, el peor de los males que existen, el auténtico mal. Todo lo demás tienen un valor, son un mal relativo. El pecado ciertamente es auténticamente el gran mal. Me encuentro con personas que dicen, yo me confieso directamente con Dios. Pues, pobrecita. Sí, a ver, es verdad que esa persona que se confiesa con Dios, si tiene un acto de contrición perfecta, Dios le perdona. Pero ¿cómo sabe ella que ha tenido un acto de contrición perfecta? ¿Me explico, no? En cambio, Dios nos ha dado la posibilidad de que podamos escuchar, yo te absuelvo tus pecados. Además de que, dada el hecho de que Dios ha dado a la Iglesia el poder de perdonar los pecados, y que el pecado no solamente es una ofensa a Dios, también es una ofensa a la Iglesia, al cuerpo místico, porque nuestros actos, si son actos pecaminosos, no solamente nos perjudica a nosotros, sino que perjudicamos al cuerpo. Pues es lógico que también la Iglesia, el cuerpo místico, tiene que perdonar en nombre del cuerpo místico y en nombre de Dios. Y que por lo tanto una persona que se confiesa con Dios, si son pecados graves, y no se confiesa con el ministro que Cristo ha puesto, pues yo diría, no debería comulgar. No debería comulgar. Esto es así porque está cometiendo un sacrilegio. Y no es broma. Fijémonos que hay un texto que es tremendo de la carta de primera a los Corintios, que dice que el que comulga, el que recibe el cuerpo y la sangre del Señor sin discernir, come y bebe su propia condenación. O sea, tenemos que tomarle el peso a lo que significa comulgar, lo que estamos haciendo. Porque Dios ciertamente es infinitamente misericordioso, Dios quiere nuestro bien, pero nosotros no podemos comportarnos como unos inconscientes que no tomamos el peso a quién es Dios. No podemos jugar con Dios. Ahora, quizá una cosa que convendríamos aclarar. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo el Hijo del Hombre? Porque dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar los pecados. ¿Qué quiere decir cuando dice el Hijo del Hombre? Fijémonos que esta es una expresión que aparece en el libro de Daniel. No sé si lo recuerdan, tal vez podíamos leerlo. A ver si encuentran Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea, tenemos, fijémonos, esta visión de Daniel en la que de una manera simbólica ve al Mesías, que viene, al que se le da el poder, que su reino será por los siglos de los siglos. Por lo tanto, la expresión Hijo del Hombre
en la época de Jesús era sinónimo de Mesías. Por consiguiente, para que veáis que realmente el Mesías tiene poder para perdonar los pecados, etc. Por consiguiente, si nos fijamos, aquí de una manera muy clara les está diciendo a estos sabios que conocían todos estos textos que Jesús realmente es Dios, es el Mesías y por lo tanto tiene poder de perdonar los pecados. Los fariseos pensaban que ni siquiera el Mesías podría perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque no estaba claramente revelado que el Mesías es Dios. Conociéndolo sí que podemos encontrar textos en el Antiguo Testamento que de alguna manera se intuye que se está diciendo que es Dios el Mesías. Cuando se dice que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, por ejemplo. Pero, ¿cuál es la reacción de estos que están escuchando estas palabras de Jesús y que han visto estos milagros? La gente, la muchedumbre, queda fuera de sí, glorifican a Dios y quedan admirados porque han visto realmente cosas maravillosas, cosas increíbles. Cuando hay buena voluntad, se ve la mano de Dios. Pero ¿cuál es la reacción de los demás? Buscar otro momento de ver cómo cogerle. Es decir, el que no quiere creer, el que no quiere ver, el que no quiere cambiar su prejuicio, ya puede hacer milagros. No se ven, no los ven. No se es consciente de esa realidad. Y yo pienso que muchas veces quizás también nosotros estamos palpando presencia del Señor de una manera evidente y si tenemos prejuicios no lo vemos. Por esto quizás es bueno que hagamos un poco de tiempos de oración, tiempo de silencio y tiempo de ponernos con toda confianza ante la palabra de Dios para ver qué es lo que esa palabra me dice a mí. No buscar la palabra de Dios para que confirme mis ideas, sino yo dejarme educar por esa palabra de Dios. Y por consiguiente, si yo me dejo educar por esa palabra de Dios, como dice San Pablo a Timoteo, la palabra de Dios me educará, me corregirá, me convencerá. Pero yo tengo que ir en esa actitud de querer aprender, de dejarme educar, porque si no, no me voy a enterar. Bien, vamos a quedar aquí pues, y Dios mediante el próximo día seguiremos con la vocación de Leví.